Muy buenas a todos amigos, soy Arturo y hoy vamos a estudiar una tecnología que posiblemente no todos en automatización estemos aprovechando, por lo que he visto, al menos en El Salvador, en este país, no muchas personas lo ocupan y realmente es una tecnología que nos puede suponer una gran ventaja utilizarlo y no es nada extremadamente complicado. Es más, lo consideraría fácil de ocupar si utilizamos una interfaz gráfica y que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Em, Bueno, primero vamos a mostrarnos por acá. Aquí estamos. Bye. Bueno, la tecnología que vamos a estudiar se llama Git y es una tecnología que ocupan los desarrolladores de software. Quieras o no, pues lo que desarrollamos nosotros en los procesos, en los proyectos de automatización, pues son programas SCADA o pueden ser programas de PLC también, o incluso eso se puede aplicar hasta con proyectos que tengan que ver con diseño de planos. Al final de cuentas, los proyectos SCADA y los programas de PLC son desarrollos de software también, solo que enfocados para aplicarlos en la industria, en fábrica sobre todo. Así que la tecnología de la que estamos hablando se llama Git y nosotros pues vamos a enfocarlo bastante al uso de una plataforma que se llama GitLab, que está en internet, pero vamos a ver también un poquito acerca de las alternativas que hay, pues que la principal es GitHub, que en sí es más popular, y pues GitLab la prefiero yo porque tiene una mejor forma para administrar los proyectos a nivel de gestión y planificación. Bueno, así que vamos con el video de ahorita que es la introducción a Git y GitHub. Bueno, GitHub y GitLab para la automatización enfocada en la industria. Y vamos a ello. Bueno, primero lo primero que se nos va a venir de pregunta es ¿qué es Git? GitHub tal vez lo hemos escuchado, pero en sí la base de GitHub es Git. ¿Y qué es Git? Bueno, para esto vamos a hacer una pequeña búsqueda en Google. Vamos a hacerlo como lo buscaríamos normalmente a la hora de investigar, ya que esto se puede aprender de forma autodidacta e incluso hay muy buenos videos en YouTube también que nos pueden dar explicación más a fondo de cómo lo miran incluso los que estudian carreras relacionadas a desarrollo de software. Pero vamos a verlo nosotros de una manera rápida para poderlo aplicar en nuestros proyectos, entendiendo todas las bases también. Bueno, ¿qué es Git? Bueno, Git es un software, se podría decir, que es libre y es open source, o sea que es de código abierto. Y fue desarrollado en su tiempo, vamos a aprovechar la definición de Google, fue desarrollado por Linus Torvalds, que es el creador de Linux precisamente. Lo creó precisamente porque en el desarrollo de Linux tenían problemas, porque eran múltiples personas, muchas personas las que estaban trabajando el mismo proyecto y aparte pues iban desarrollando distintas versiones y el manejo de versiones con los software que tenían en ese momento no lo convencían a él. Así que desarrolló su propio software de control de versiones eh, y también pues para que permite un trabajo colaborativo muchísimo mejor que las alternativas de ese tiempo. Es GitLab, como dice acá, es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensado para la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones en aplicaciones, sobre todo cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Y cuando tienen un gran número de archivos de código fuente, pues precisamente distintas personas están trabajando distintos archivos. Y el objetivo es que puedan trabajar todos juntos ese proyecto. En ese tiempo, en una red local. Actualmente, pues tenemos también la posibilidad de llevar Git en la nube. Es que ahí es donde entran GitHub y GitLab. Entonces, GitHub, ¿qué es GitHub? Bueno, GitHub, en sí, mucha gente tiene el concepto erróneo de GitHub y dicen, GitHub es una red social de programadores. Y sí, funciona en parte como red social e incluso funciona casi que como currículum. Los desarrolladores de software dan normalmente en su currículum o en su página de LinkedIn, tienen ahí el enlace a su cuenta de GitHub porque precisamente es parte de lo que le interesa ver a los que pueden llegar a contratarlos. Claro que los desarrolladores puede ser que trabajen en proyectos que son privados de algunos clientes y que no pueden mostrar esos datos privados, pero el hecho de trabajar cosas de código abierto o públicas pues también les sirve a ellos de portafolio, así como los diseñadores gráficos y editores multimedia tienen
portafolio gráfico de las cosas que han hecho, acá pues también se puede aprovechar esto como un portafolio de lo que hemos hecho o de lo que podemos hacer con proyectos propios que hayamos hecho, ya sea de ejemplo o para aplicarlos de manera real. Entonces, eso viene a ser GitHub, pero no solamente es esto de una red social de programadores y una forma de tener un portafolio digital, sino que aparte de eso nos permite alojar proyectos. Y estos proyectos, o sea, proyectos que alojamos en la nube. Parecido a Google Drive, pero todavía mejor para los proyectos de desarrollo. Y ya vamos a ver por qué. GitHub, pues es una de las alternativas que tenemos. Entonces, actualmente el dueño de GitHub es Microsoft, aunque antes no era Microsoft y antes era de código abierto. Pero poco a poco los autores empezaron a trabajarlo ya de forma privada, ya no era open source, y eso precisamente provocó que mucha gente estuviera en descontento, porque a la gente, ya que Git es de código abierto, la gente dijo, hey, si esto ya no es de código abierto, ya no nos resulta totalmente, no va con nuestra filosofía de trabajo. Y así fue como nació GitLab. GitLab, bueno, como compañía, es una compañía de núcleo abierto. O sea, y precisamente vienen a hacer lo mismo que GitHub, pero su proyecto o la forma en que está montado en la web es open source. Y es lo mismo. Permite poder llevar Git en la web. Y esto pues nos permite llevar control de versiones y desarrollo de proyectos con Git, tanto de forma local en nuestra computadora como en la nube. Entonces, Git y GitHub, de forma resumida, son plataformas que nos permiten llevar en Internet nuestros proyectos. Es una nube en la que podemos tener nuestro respaldo de los proyectos y aparte nos lleva el control de versiones. El mejor ejemplo para esto, pues, bueno, antes de ir a los ejemplos, vamos a tomar un poquito de conceptos básicos, pero vamos a abrir un pequeño proyecto acá. Vamos a buscar dos proyectos open source para ejemplificar. El primero va a ser el software que estoy ocupando para grabar, que se llama OBS, que significa Open Broadcaster Software Studio. Sería la OBS Studio, es el nombre completo de la aplicación, que es este que estoy mostrando acá. Y bueno, es un software de aplicación libre y código abierto para la grabación y transmisión de video por internet, mantenida por OBS Project. Y esto pues es un programa de open source, como dice ahí, por lo tanto significa que en algún lado tiene que estar el código fuente. Y si yo pongo OBS Git, y aquí me recomienda buscarlo como OBS GitHub, acá tenemos OBS Studio en GitHub. ¿Y qué es esto? Es el código fuente completo de esta aplicación. Entonces ya con esto nos queda claro de que GitHub y GitLab, ambos son lo mismo pero en la nube, pero de distinto proveedor, nos permiten llevar nuestro proyecto en la nube. Pero no solamente esto, porque esto tiene Git. ¿Y qué es Git? Git es un software de control de versiones. Por lo tanto, acá yo puedo explorar todas las versiones existentes en este proyecto. Y en el proyecto ya como esto, pues tienen distintas ramas. Que acá si nos vamos a los pull requests, cuando tiene distintas ramas, los pull requests son los que son ya los que definen las versiones que van quedando de forma final. Y acá tenemos todo este montonazo de versiones, miren. Es que yo puedo perfectamente darle clic a una de estas, a una más antigua. Vamos a abrir esta de aquí y se puede colocar comentarios en las distintas versiones. Y esto pues al final se traduce en archivos distintos, pues. O sea, estos son los archivos que existían hace 19 días, dice esto. Y si yo me voy acá yo puedo perfectamente irme para ver los cambios directamente que se han hecho, o incluso podría descargar esta versión en específico. Aunque ya para las versiones en específico normalmente se miran las ramas. Que acá en el código yo puedo ver pues puedo entrar a este cambio. Y aquí pues puedo ver los cambios que hizo esta persona. Y si veo cambios de una versión antigua, pues puedo descargar esa versión antigua. Otro ejemplo de algún repositorio, que es como se le llama esto, en código abierto, sería, ya de nuestro lado de automatización, está el
el programita, el software que se llama S7 Net Plus, que es una librería creada por personas que lo hicieron así por compartirlo con la comunidad y nos permite comunicar aplicaciones de Visual Studio que estén en .NET Framework o en .NET directamente, puede ser .NET Core también, para poder comunicar los PLCs de, de Siemens con aplicaciones de Visual Studio. Acá tenemos los PLC que son compatibles. Todos los repositorios, o no todos, pero normalmente sí lo crean, un archivo que se llama readme.md, donde colocan la descripción del proyecto y aparte algunos detallitos de cómo ocuparlo. Incluso este tiene un enlace a una wiki que sirve como tutorial de cómo ocupar la librería de ellos. Pero acá tenemos la definición general. Esto es una librería que tenemos el código acá, que lo podríamos descargar y modificarlo si quisiéramos, y es compatible con los PLCs de S7 200, el S7 300, el S7 400, el 1200 y el 1500, que ya son los más utilizados actualmente, estos dos. Bueno, ya con esto pues vemos de que Git nos permite llevar control de versiones y GitHub nos permite alojar proyectos en la nube. Y con todos los detalles de las versiones que han ido existiendo precisamente. Pero antes de seguir explorando este proyecto que nos va a servir de ejemplo, vamos a estudiar un poquito acerca de los conceptos básicos de Git. Y para eso, pues, el concepto más básico es repositorio. Acá, si yo le doy al signo más en mi usuario de Git, vemos que dice New Repository. O sea, desde acá podemos crear un nuevo repositorio en nuestro usuario. Entonces, este concepto de repositorio viene a ser el más básico de todo Git. ¿Y qué es un repositorio? Bueno, un repositorio en sí, para eso me voy a ir a mi computadora. Voy a abrir acá la carpeta repos que tengo acá directamente. Normalmente la carpeta predeterminada para los repositorios viene a quedar en una carpeta que se llama source, que significa fuente, que viene de código fuente precisamente. Y luego repos. Acá tengo otra carpeta que es la que voy a ocupar para los ejemplos de ahorita, porque precisamente como he enseñado esto en varias universidades, digamos en la Matías Delgado de aquí de El Salvador, en la Francisco Gavidia y en la Universidad Evangélica también, en la Evangélica y en la Matías, pues ha sido enfocado para programación. Bueno, en esta materia de IEE, que es de instrumentación electrónica, pues también tengo cositas de Arduino, no solamente cosas de Visual Studio. Y con la Francisco Gavidia, pues lo que estuvimos viendo fueron proyectos de desarrollo web. Así que por eso, como tengo tantos repositorios, mejor he hecho otra carpeta aparte para el ejemplo que vamos a desarrollar en esta serie de videos. Agarremos un repositorio para estudiarlo. Uno que no tengamos algún cliente comprometido. Vamos a irnos a IEE y precisamente vamos a irnos a este que dice simulador de tanque, simulador de báscula con Arduino y Visual Studio. Un repositorio, casi ya lo veo como una lista de archivos. Bueno, es una carpeta normal y común y corriente, pero tiene esta carpeta oculta que se llama .git, donde lleva todo el registro que permite saber cuáles han sido los cambios que han existido en toda la serie de versiones que hay en el proyecto. Así que no solamente es una carpeta, sino que es una carpeta que puede llevar el control de versiones con Git gracias a estos archivos, que no hay que tocarlo, eso no hay que borrarlo por nada del mundo porque si no arruinamos nuestro repositorio. Eso es un repositorio, en resumidas cuentas. Veamos la definición que nos dan aquí en Google. Un repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza y mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software. En mi caso, pues para los proyectos que hacemos en Visual Studio para la industria, sería software, pero perfectamente podemos llevar los archivos de una SCADA también, o de programas de PLCs, que es el enfoque de este cursito que estamos viendo. Bueno, de comandos básicos, vamos a irnos aquí a las imágenes. Aquí tengo descargado una infografía que es de EDTeam, que enseña bastante de desarrollo de software. Y los términos de Git que debemos conocer para poder trabajar con Git, GitHub o GitLab. Primero el repositorio, que es la base de datos prácticamente donde se almacena el historial del código.
Luego tenemos las ramas. Resulta que cuando trabajamos con un equipo muy grande, podemos tener distintas ramas, que cada rama puede significar una cosa distinta. Normalmente tenemos una rama maestra. Precisamente esto de acá, esta simbología de las ramas, viene a darle un icono. Nosotros vemos esto y decimos Git cuando ya estamos familiarizados con el tema. Y normalmente hay una línea maestra y luego pues se pueden crear ramas distintas para probar distintos tipos de cosas en el proyecto. Y una vez nos funcionan, pues el administrador del proyecto puede, eh, puede hacer merge, o sea, hacer una convergencia con la rama principal. Es que nos permite llevar en la carpeta no solamente lo que tenemos en una rama actual, sino que podemos también ir cambiando entre distintas ramas. Luego, un commit es una confirmación de un cambio que se ha hecho y pues es obligatorio colocar normalmente un comentario cuando hacemos un commit. No es que todos los cambios que hagamos tenemos que comitearlos, que es como el Spanglish que ocupamos los programadores ya cuando trabajamos con Git, sino que más bien cuando ya tenemos varios cambios que hacen un cambio significativo, por ejemplo, que pueden definir una versión nueva del programa, o que añadimos ya cuando tenemos una nueva funcionalidad agregada, por ejemplo. Entonces ahí hacemos un commit y eso ya queda como una nueva versión. Y luego ya hay otros temas de carpetas, la línea principal que normalmente se le llama master o main. Y las ramas, como decíamos, y luego hay otros términos por ahí que lo vamos a ir viendo en el camino mejor, como stage, que es el área ya de cuando ya tenemos cambios que queremos meter, que queremos comitear, pues esos cambios que ya están listos para hacer un commit, que pueden definir una versión completa, pues nosotros podemos decidir meter archivos ahí. Como que si fuera una carpeta, pero en realidad se maneja de forma distinta. Ya lo vamos a explicar con otra gráfica mejor. Y fork, que es una copia de un repositorio. Bueno, vamos a cerrar esta infografía, que esta era la parte que me interesaba que viéramos. Y hoy vamos a regresar a ver el ejemplo de este repositorio que tenemos acá, que es este S7Net Plus. Resulta que cuando tenemos un repositorio en la nube, normalmente no lo queremos trabajar directamente en la nube, sino que en nuestra computadora. De esta manera se definen dos tipos de repositorio. El repositorio local, que es el que yo tengo en mi computadora, y luego el repositorio remoto. Voy a abrir este archivo acá. Vamos a darle abrir con... Lo voy a abrir por ahorita con bloc de notas. Y este archivo que es git-config me da la ruta en la que está el repositorio en la nube. Así que voy a aprovechar esto para copiarlo y lo voy a abrir acá. Vamos a ver, una nueva ventana. Acá tenemos un claro ejemplo de un repositorio local, que sería esta carpeta que tenemos aquí, y el repositorio en la nube, que si tengo actualizado el repositorio en la nube tendríamos los mismos archivos. Acá vemos que existe el archivo README, que es esto que le da la descripción del proyecto. Acá no es tan detallado como el de S7Net Plus, pero para este ejemplo me bastaba. Luego tenemos el archivo gitignore, que en este caso, como es un proyecto de Visual Studio, contiene una plantilla que permite ignorar los archivos temporales que se crean en Visual Studio, precisamente para que tengamos acá solamente el muy código fuente y no archivos de compilación o archivos temporales. Y luego tenemos dos carpetas, que acá una es la que contiene el programa de Arduino, el programa de Visual Studio, y el otro contiene el programa de Arduino. Este programa de Arduino permite simular una báscula, precisamente, que envía a la computadora los datos del peso por comunicación serial. Este es un buen ejemplo de repositorio local, que es la carpeta que yo tengo en mi computadora, y el remoto. Ahora, ¿cómo se da esa interacción dentro del repositorio local y luego entre el repositorio local y el repositorio remoto? Para poder explicar esto, me gusta bastante esta... Vamos a ver acá. ¿Dónde estaba la que cerré la carpeta? Si no, lo vuelvo a buscar. Ahora aquí está. Bueno, buscando Remote Git me aparecen aquí varias imágenes y precisamente esta imagen o las variantes, aquí tenemos esta opción, esta y esta, que son exactamente lo mismo pero con un formato distinto. Esta es la versión que más me gusta para poder explicarlo. Vamos a ver con cuál me quedo, con la coloreada. Me voy a quedar con esta imagen que está coloreada.
Así que la voy a copiar, la voy a pegar acá en una aplicación que permite hacer capturas, que se llama ScreenPresso, y luego aquí le voy a dar a abrir con Nomax, que es el visor de imágenes que más me gusta. Vaya, aquí lo tenemos en Nomax. Bueno, como decía, un repositorio es una carpeta en la computadora, que tenemos un área de trabajo, que sería donde nosotros estamos cambiando los archivos, donde estamos trabajando el proyecto de Indusoft, de WinCC, de TIA Portal o el proyecto de TIA Portal. En la carpeta donde manejamos todos esos archivos, esa es nuestra carpeta de trabajo. Luego hay un comando que se llama stage, que nos permite hacer que los archivos de trabajo los podamos pasar al staging area, que es el área que está lista para comitear. O sea que ahí pues yo voy colocando los archivos que necesito comitear para definir una nueva versión. Y luego está la acción de commit, que comitear los cambios hace que esto ya sea lo que existe en nuestro repositorio local. O sea que no basta con ir haciendo los cambios en la carpeta, sino que necesitamos hacer esta acción de stage y commit para ya tenerlo en el repositorio local. Cuando ya definimos una nueva versión en el repositorio local, podemos hacer múltiples commits en el repositorio local y todos esos cambios que hagamos, después podemos hacer que haya una interacción con la nube. Que la nube puede ser un repositorio que tengamos en GitHub o en GitLab. ¿Y cuáles son esas interacciones que podemos hacer? Bueno, si yo tengo varios cambios, un cambio o varios cambios hechos en mi repositorio local ya listos, ya comiteados, entonces puedo hacer push para que esos cambios caigan en la nube. Y de esa manera actualizo el repositorio remoto. Luego, si por ejemplo yo tengo un repositorio remoto, vamos a agarrar de ejemplo este de S7Net Plus, la librería de S7Net Plus, que no es mía, sino que esto es de código abierto, que lo crearon unos, creo que son estadounidenses o ingleses. Por lo menos está en inglés todo lo que se habla. Y acá yo puedo perfectamente puedo descargar. Acá en Code tengo la opción de descargarlo como un archivo zip. Sí puedo descargar todo el proyecto como un archivo comprimido. Acá le voy a dar a abrir y vamos a ver que está todo el contenido del proyecto. Esto es un proyecto de Visual Studio, porque es una librería DLL, al final lo que resulta de este proyecto. O también puedo clonarlo. Para clonarlo, pues se copia esta ruta. Y aquí hay varias formas de clonar los proyectos. Está con HTTPS, SSH, que es con una llave de seguridad. Esto se ocupa bastante para los proyectos privados que requieren una seguridad bastante extrema. Es bastante difícil de manejar. A mí me costó la primera vez. Y prefiero realmente trabajar con HTTPS. Que puedo copiar esta ruta y luego con un programa que me permita manejar Git, puedo clonarlo. Por ejemplo, con Visual Studio, que es este programita que tengo acá. Con Visual Studio Code también se puede, que es más liviano y hay una diferencia entre estos dos que ya lo vamos a explorar después. U otro software, como por ejemplo acá tengo un software que se llama SmartGit, que también es un programa que sirve para llevar proyectos de Git o GitHub o GitLab con interfaz gráfica. Porque normalmente las personas que trabajan en informática lo aprenden a hacer con Git Bash. Que Git Bash pues es como una ventana de comandos. También se puede de la ventana de comandos de Windows, pero esta es la que recomiendan. Y acá pues yo puedo hacer, por ejemplo, un Git clone. Y con esto pues puedo poner acá después la ruta para clonar un repositorio en específico, que lo clonaría en una carpeta en la que yo esté colocado en ese momento. Pero trabajar con comandos es más complicado y no estamos acostumbrados nosotros que estamos en automatización, así que vamos a aprender a hacerlo con interfaces gráficas por ahorita. Bueno, continuando con los ejemplos, esto es un repositorio que está en la nube, ya vimos que lo podemos descargar y podemos clonarlo también. Y aparte de esto, pues teníamos esto de que podemos ver el historial de cambios en un proyecto. Normalmente esta parte que se llaman los issues son las tareas, podríamos decir, o los problemas que uno va encontrando y que generan una tarea a realizar. Por ejemplo, si busco acá, voy a buscar aquí en los issues, voy a buscar la palabra, vamos a ver, un issue que yo creé con mi usuario personal. Voy a poner acá ASCII extendido. Y aquí está. Creo que este es un issue que yo abrí y que tiene 16 comentarios, si se fijan, y habla precisamente de que, aquí comentaba yo, de que
de que para las HMIs, sobre todo, cuando yo tenía un PLC que tenía que mandar datos a un HMI, resulta que no estaba logrando enviar al PLC caracteres del ASCII extendido. Y en este caso no me afectaba bastante porque nosotros en español ocupamos la letra ñ, que es parte del ASCII extendido, o sea que no está entre los primeros 128 caracteres del ASCII. Y está la ñ minúscula, la ñ mayúscula, luego está las palabras tildadas. Y resulta que acá, bueno, yo recomendé cómo hacer el cambio, pero a estos gringos no les gustó mucho lo que yo proponía porque decían, hey, pero el ASCII extendido depende de las regiones realmente. Hay varias convenciones de ASCII extendido. Por ejemplo, para los chinos o para los japoneses no va a ser lo mismo el ASCII extendido. Entonces, no, esto que yo estaba proponiendo pues no les parecía a ellos. Pero a mí me funcionaba y resulta que también le funcionaba a los franceses y a otros. Pues entonces, al final de cuentas, bueno, este es Camille es uno de los principales aportadores del proyecto y no entendía cuál era el problema que yo tenía. Entonces, en mi caso, pues con la ñ y las tildes no era algo que ellos captaran y al final de cuentas lo que decidí, pues acá alguien propuso otra opción para los caracteres. Yo me quedé con la opción que yo proponía y me funcionó, como les digo. Así que, ¿por qué opté? Opté por hacer otro de los términos básicos de Git que teníamos por ahí, que era hacer un fork. Entonces, hice un fork, que es hacer una copia del proyecto. Aquí vemos que hay 408 forks realizados, o sea que hay 408 personas que han hecho fork del proyecto y yo podría hacer fork acá en Ingenia para crear este proyecto dentro de mi usuario. Y así tendría mi propia versión de todo esto. La ventaja de hacer un fork y no simplemente copiar y pegar los archivos y hacer un repositorio nuevo es que quedan registrados todos los cambios que han hecho precisamente estas personas desde que se creó el proyecto. Así que el historial de cambios sigue existiendo. Pero pues esto viene a ser el manejo de un repositorio público en la nube. Ahora vamos con repositorios privados. Y para esto pues me voy a ir al usuario de Ingenia. En este caso ya me voy a cambiar a GitLab. Ya vimos cosas en GitHub. Acá pues esta es la cuenta de la empresa en GitHub. Aquí dice Ingenia, pues el nombre del usuario es Ingenia SB, la empresa en sí se llama Ingenia y dice somos una empresa de El Salvador especializada en automatización industrial. Desde 1998 proveemos a nuestros clientes soluciones integrales e innovadoras. ¿Y qué tenemos de proyectos? Pues en GitHub creo que solo tenemos 2 repositorios ahora. Teníamos uno nada más, que era una oferta para programador de desarrollo web. Así que me gusta de que en GitHub pues se tiene la opción de que existen las GitLab Pages, GitHub Pages, que nos permiten poder ver en una como página de internet directamente algo que hayamos hecho. Entonces por eso hay un archivo HTML acá precisamente. Este archivo HTML al final de cuentas se puede visualizar directamente acá. El archivo, el código fuente. Por cierto, en ese tiempo no manejaba tanto HTML como ahora y estaba hecho en Microsoft Expression Web, que es como el front page de antes. Ahora pues me da un poquito de pena ver esa página web así. La volvería a hacer, pero tengo que dedicar tiempo para eso y ahorita pues hay proyectos encima. Para que vean de que no solamente sirve para proyectos de desarrollo, sino que en este caso es para una oferta, ¿verdad? Y acá está el archivo doc y el archivo PDF que se pueden descargar perfectamente. Acá puedo descargar este archivo doc con la oferta de la plaza y ya después verlo acá en Word en mi computadora. A ver, por acá está. Este es el archivo de Word y puedo descargar el PDF también. Que el PDF se puede ver aquí en línea también. Así que este es otro ejemplo de uso que no tiene nada que ver con desarrollo de software como tal. Y luego pues tenemos acá también el fork que hicimos de la librería S7Net Plus. Esto de hacer un fork ya lo hice yo también en mi usuario personal, precisamente para hacer la modificación que necesitaba del proyecto de este proyecto de código abierto que tienen ellos para un proyecto propio de la empresa. Así que, pero esto ya lo hice en GitLab.
Entonces, GitLab es lo que ocupamos acá. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente punto acá en la agenda. Ya tenemos el fork del proyecto de G7net Plus. Ahora pues vamos con la cuenta de la empresa en GitLab. Ya vimos que lo tenemos en GitHub también, pero en GitLab tenemos esto. Proyectos personales no tiene. ¿Por qué? Porque esta cuenta de la empresa simplemente sirve como para alojar todos los proyectos que la empresa va a manejar. Y acá tenemos para eso tenemos grupos. Aquí tenemos dos grupos, este otro es un subgrupo. El grupo principal se llama Ingenia IT y aquí es donde tenemos los proyectos que hemos estado desarrollando. Dentro de los grupos se pueden manejar también subgrupos como este que dice Hardware Testing, que tiene la descripción completa aquí también. ¿Y qué es? Pues dice, es un subgrupo de pruebas de hardware realizadas con Visual Studio u otro software de programación. Y acá tenemos dos proyectos nada más. Uno de una impresora de marca Zebra y otro de un pad de firmas digitales de un proveedor. Bueno, la marca de Estopas y acá está el modelo, dice pues. Y esto pues también estaba hecho en Visual Studio. Aprovechando los SDKs o sea, los kits de desarrollo de software que ofrecen los proveedores de estas marcas. Y precisamente por eso siento que es importante ir involucrando la parte del desarrollo informático en Visual Studio con la parte industrial, que podríamos hablar de los SCADA en TIA Portal, alguno de Allen Bradley también, de Schneider o vaya, otros, como por ejemplo Indusoft Web Studio, que ahora el dueño es Aveva, antes era Wonderware, y pasó también por Schneider, creo. Acá si se fijan, pues tengo ya en este grupo, en los grupos de proyectos o en los proyectos en específicos, tienen esta parte que dicen Project Information o Group Information, y aquí interesa bastante la parte de los miembros. En este grupo, por ejemplo, tenemos 4 miembros, está Ingenia Automatización, que dice, aquí me dice It's You, porque estoy con ese usuario, y este es el dueño del proyecto. Y luego, a los usuarios que yo vaya agregando por invitación, yo puedo darles permisos específicos. Por ejemplo, Arturo Navarrete y Carlos Córdoba son owners de los proyectos, del grupo. Con esto quiere decir que tienen permisos totales. Este permiso se le suele dar a los que son, a los que son administradores de proyectos, precisamente, los project managers. Y luego a las personas que están a cargo de la realización de algunos proyectos se les suele dar permisos de maintainer, que sería como mantenimiento en español, podemos decir, y ellos tienen permisos muy cercanos a los totales. Pueden crear proyectos nuevos y grupos nuevos, subgrupos, pero no pueden eliminar proyectos, por ejemplo. Eso ya solo lo pueden hacer los owners. Y también tenemos los developers. Los developers pueden desarrollar software dentro de los proyectos, pero no pueden crear proyectos nuevos. E incluso si se crea un proyecto nuevo totalmente en blanco, no pueden crear archivos directamente desde la interfaz de GitLab, sino que directamente tienen que clonar el proyecto y trabajar el desarrollo en sus computadoras para luego hacer commit y push. Y normalmente pues esas personas no tienen permiso para poder trabajar la rama principal del proyecto, la rama master, o que acá en GitLab le suelen llamar main, sino que pueden trabajar sobre alguna rama que se haga adicional, que normalmente se le da el nombre de alfa o develop, que sería desarrollo. Por ejemplo, acá, si yo dijera Francisco Alas, él en realidad, él no debería de poder crear proyectos, solamente debería de poder desarrollar. Le podría bajar el rango aquí a developer para que sea aquí, pues, ya como desarrollador nada más que solamente va a tocar código. Reporter pues puede comentar proyectos, no puede hacer modificaciones sobre él, sobre ninguno, no puede trabajar código, digamos. Y luego pues invitados que solamente pueden ver y descargar el proyecto para verlo y probarlo. Aquí ya sería como que el gato Frank con su usuario Fraclas. Bueno, pero le vamos a dejar permisos de maintainer por si en algún momento pues puede crear proyectos. La mayoría de la empresa, al menos en nuestro caso de Ingenia, cuando trabajamos un proyecto pues requerimos
Permisos de maintainer. Pues en algún momento, cuando todos empecemos a trabajar los proyectos de automatización también acá, respaldando ya en la nube los proyectos y con control de versiones, el control de versiones, la ventaja real es que no tenemos que llevar una carpeta por cada versión, que es algo bastante común que hacemos normalmente. Me acuerdo que para un proyecto que hice en TIA Portal para un autoclave, tenía versiones de todas las versiones que había manejado desde la primera que funcionó hasta correcciones que se fueron haciendo después. Tenía como 17 carpetas en total. Y creo que en el servidor de la empresa todavía hay como 8 carpetas por ahí. Que por si acaso guardamos respaldo de versiones antiguas. Con esto ya no es necesario guardar la versión antigua como tal, como una carpeta distinta, sino que podemos retornar a ella de una manera más fácil. Y para eso, pues, ahora que ya vimos los miembros de un grupo, regresemos al grupo para ver algunos proyectos. Bueno, ya para ir viendo de que no solamente se puede utilizar para proyectos de Visual Studio o de desarrollo de páginas web o sitios web, acá digamos tenemos un proyecto de Indusoft Web Studio, que, que ahora se llama Aveva Edge, es el nombre que tiene actualmente. Y este es un proyecto pues es el proyecto que se utilizaba antes en una empresa de cemento, pues. Y aunque veamos aquí la lista de archivos, no estamos mostrando código fuente, así que no hay ningún problema. Y este era el proyecto que ocupábamos en esta planta. Es el proyecto que funciona. En este caso es el proyecto de Indusoft de El Salvador, porque también se hizo el proyecto para otros países. Todavía lo tenemos respaldado por cualquier cosa que necesitemos de eso antiguo, que yo creo que ya no lo necesitamos para nada. Luego tenemos los PLCs siguen utilizándose. Y acá pues el código de los PLCs no se puede ver porque son diagramas en escalera y eso pues no está disponible directamente, pero acá tenemos distintas carpetas. Esta por ejemplo es el backup de los PLCs trabajando con unas... eh, quiero ver, tenemos el respaldo el del Salvador, es este caso. Y aquí vemos que tenemos distintas versiones del proyecto. Y también tenemos una versión comprimida de esto y un pack and go que servía para poder cargar en las HMIs directamente, sin necesidad de tener TIA Portal instalado en una computadora. Esos proyectos de TIA Portal son los que tienen los programas de los como 8 PLCs que están ahí. Al final un proyecto de TIA Portal permite llevar múltiples PLCs y las pantallas HMIs también están programadas ahí. Así que en el caso de TIA Portal vamos a ver si existen distintas versiones. Hay 10 commits y veamos qué es lo que se ha hecho. Esto es lo importante del historial de versiones, que es algo que no tenemos actualmente, a no ser que llevemos una carpeta por cada versión. Pues cada vez que hacemos un cambio significativo, hacemos un commit en nuestra carpeta local y luego le hacemos push sería como empujar, para empujarlo hacia la nube. Y acá tenemos la subida del proyecto de Holcim de Pegasus de El Salvador, en TIA Portal versión 14. Luego, programa del check-in actualizado. Y acá pues hay detallitos que se pueden expandir para ver. PLC de inbound añadido para pruebas de check-in. Luego actualización de check-in, actualización de proyecto antiguo de PLC de check-in. Acá tenemos el proyecto definitivo de PLC y HMIs para Pegasus USB. Se puede ver la descripción después. Programas base de inbound, proyectos de inbound actualizados, corrección de botones de TKNUM en Visual, ya con la interacción de PLC con Visual Studio, actualizaciones de check-in nuevo y corrección de TKNUM en HMI. O sea que aquí se puede ver exactamente qué versión teníamos. Y si yo quiero descargar una versión antigua, se puede perfectamente. Si yo quiero bajar la primera versión, esta de acá, puedo entrar ahí. Acá me muestran los cambios que se han hecho. En este caso, como los archivos no son de código en sí, no puedo ver exactamente el código fuente de todos los archivos, sino que pues acá solamente me pone archivo añadido y lastimosamente no podemos ver código fuente porque no se maneja de esa manera en TIA Portal. Pero si yo le doy acá en Browse Files, puedo descargar perfectamente esta versión. Y cada versión distinta tiene un número único que lo identifica. Y así pues puedo darle acá a descargar al proyecto como carpeta comprimida y esta sería la versión de ese tiempo. Acá si le doy mostrar en la carpeta, vamos a ver que me queda aquí el archivo. Uy, todavía no he terminado de descargar. Debe ser pesadito el archivo.
Ahí está. Démosle mostrar en carpeta y vemos que este es el archivo comprimido del proyecto. Aquí pues le pone el número este, que es el identificador único de esta versión antigua. Y aquí está el programa, bueno, el proyecto de TIA Portal listo para poderlo descomprimir y poderlo abrir en TIA Portal versión 14. Eso, si quisiéramos llevarlo en una carpeta en el servidor de la oficina o o en nuestra computadora, tendríamos que llevar el montón de carpetas para poder llevar ese montón de versiones. Y esa es la ventaja principal de ocupar Git. Y en este caso, Git apoyado con GitLab para poder tener el repositorio también remotamente en la nube. Y eso al final de cuentas es un backup. Y podríamos tener perfectamente un arreglo en red para obtener nuestro repositorio local, tener el repositorio remoto en la nube de GitLab. Podríamos añadir, si quisiéramos, también repositorio remoto en la nube de GitHub para tener backup en dos sitios distintos. Y todavía, si quisiéramos también, podríamos utilizar el servidor de la empresa para que almacene repositorios remotos. Y actualmente ya guardamos ahí los proyectos cuando están finalizados o cuando ya están avanzados, pero no como repositorios en sí. Y al llevarlo como repositorio, también dentro de nuestra computadora podemos ver el historial de cambios con algún software que permita hacer eso. Así que dicho esto, bueno, luego tenemos también proyectos de otro tipo. Por ejemplo, acá tenemos este Holcim Pegasus M2, que ya es un proyecto de Visual Studio, que es un mega proyecto, que es aquí tenemos la solución principal, pero esto incluso tiene subrepositorios, se le llama esto. Vamos a ver aquí están, miren, estos que están con anaranjado son hacen referencia a otro repositorio distinto, que es otro proyecto que tenemos acá. Si se fijan aquí, hay un proyecto que se llama Ingenia Core, que dice que es una biblioteca de clases y métodos y funciones principales desarrolladas por Ingenia, que están hechos para poderlos reutilizar en múltiples proyectos y no solamente en el proyecto de Holcim. Y así pues, a esto es lo que le podríamos poner la etiqueta de Ingenia Originals, que ya serían nuestras creaciones propias que podemos reutilizar en múltiples proyectos. Por ejemplo, ese de Ingenia Core se ocupa también, está bien en el repositorio, se ocupa para un proyectito que hicimos para otro proveedor, para otro cliente. En este caso fue McCormick, también lo he utilizado en bobinas de empaque. O sea que podemos hacer repositorios que se puedan reutilizar. Y en este caso, pues es una versión en específico la que está todavía ahí en este de acá. Se han hecho actualizaciones sobre el Ingenia Core ya después de haber hecho este proyecto. Otro ejemplo de repositorios está Zebra Printer, que es para impresoras de la marca Zebra. Luego tenemos este Siemens S7 PLC Host, que si me voy a este proyecto, aquí pues ya me fui al proyecto en sí al darle clic y vemos de que este pues todavía depende de otros subrepositorios. Entre esos está S7 Net Plus, pero no es el S7 Net Plus de los creadores originales. Este es un fork ya hecho por mí o por nosotros, podemos decir como empresa. Y si veo aquí los commits de la rama develop, que es la que se está ocupando, acá si se fijan están todos los cambios que han hecho estas personas y luego están mis correcciones para lo del ASCII extendido, de lo que yo me quejaba, de que necesitamos la ñ porque de repente llega un camionero a la báscula que tiene apellido Núñez y la ñ no se mira, sino que se mira como un espacio. Así que aquí está mi corrección, otros arreglos para el manejo de strings. Y esto también con los que han ocupado Indusoft saben de que Siemens con los PLC S7200 y 1200 tiene su problemita con los strings, con HMIs y SCADAs que no son propios de Siemens, sino que sean de terceros. Pues aquí me encargué de hacer el arreglo para que se pudiera manejar de forma sencilla, como que si fuera de Siemens nuestro Visual Studio. Y aquí pues un par de cositas que yo he hecho y después jalé también algunos cambios que han hecho ellos digamos, aquí hay cambios que hicieron el 5 de enero del 2021. Y aquí está la versión final, que es la que seguimos ocupando hasta el momento, que ya es lo que yo traje para acá hace un año.
Vaya, dicho esto, pues ya vimos esto del historial de cambios. Me interesaba ver algo de los historiales de cambios en... Vamos a abrir acá S7 Net Plus en GitHub. Voy a abrir la versión de ellos y me voy a ir acá a la parte que dice Insights. Y aquí hay una parte que dice Network, que es una forma gráfica de representar los cambios que han existido en el repositorio. Un problema de GitHub contra GitLab es que esto de los insights no está disponible a no ser de que el proyecto sea público. Entonces nosotros que hacemos proyectos para clientes, pues tiene confidencialidad todo eso y pues significa que lo tenemos que crear como privado y no tendríamos acceso a todo esto. En GitLab no, en GitLab este gráfico de todas las versiones que han existido, pues se puede ver sin necesidad de que sea una versión de pago. Y acá si yo me voy a esta parte que dice, acá en el repositorio, si entro a la parte que dice, bueno, en commits puedo ver todos los commits que se han hecho e irme a una versión antigua, pero en graph se puede ver de forma gráfica. Y aquí vemos todas las versiones que han existido y todas las ramas que han existido de cosas que han ido probando ellos y cuando las van aceptando las llevan a la rama principal. Aunque al final se quedaron trabajando como principal con la rama develop y no la master. Ahí pues tuvieron su pequeño relajo a la hora de ocupar Git ellos, que a nosotros nos pasó también cuando íbamos aprendiendo. Bueno, dicho esto, pues ya vimos todas las ventajas que tiene ocupar Git, GitHub y GitLab, esto del control de versiones y el trabajo colaborativo, porque podemos trabajar múltiples personas en un proyecto, incluso en los proyectos públicos puede ser que una persona que no esté directamente en el grupo de trabajo haga un aporte y diga, miren, yo hice esta versión en esta rama y si les parece bien, pues pueden hacer un merge a la versión principal. Entonces, les pareció bien esta persona, me parece que no es de las principales del proyecto y o sea, es una persona cualquiera como yo y a ellos sí les aceptaron el cambio. A mí no me lo aceptaron, así que yo lo hice aparte porque necesitaba mostrar estos caracteres del español en las HMIs. No podía estar sin hacer ese cambio. Posiblemente después lo hayan aceptado, pero eso lo tendría que ir a ver a GitHub. Y en GitHub el gráfico se muestra de manera horizontal y siento que es incómodo, así que ni me ha dado ganas de irlo a ver. Aunque algunas actualizaciones que hayan hecho en la librería las voy a traer acá porque pueden ser mejoras que valgan la pena. Entonces, recapitulando, ya vimos que podemos llevar proyectos del lado de informática hechos en Visual Studio o Visual Studio Code, que Visual Studio se ocupa para proyectos de aplicaciones para Windows normalmente, aunque es muchísimo más. Digamos que se pueden diseñar, hay una parte de Visual Studio que se llama Unity, que permite hacer videojuegos, otra parte que se llama Xamarin, que se pueden instalar opcionalmente, todos estos, que sirve para desarrollar aplicaciones móviles. Y luego pues, también está la parte de desarrollo web, que es la de ASP.NET, que por ejemplo, pues ahí tenemos a un proveedor de informática que nos ha hecho un proyecto de este tipo. Una aplicación web no es solamente una simple página web, como si entramos acá a ingenia.com.sb, esto es una página web. No tiene una base de datos funcionando en algún servidor detrás, por lo que no cuenta como una aplicación web. Ya una aplicación web tiene interacción con una base de datos. Por ejemplo, si entramos vamos a ver, Pokédex, pongamos acá. Si quisiéramos saber cuál es una aplicación web, aquí está Pokédex.com. Esto ya es una aplicación web que se conecta con datos que están en algún servidor. Si yo hago una búsqueda acá, por ejemplo, y busco Pikachu. No, uno tan básico no. Vamos a buscar Feraligard. No quiero que piensen que solamente a Pikachu me puedo. Y ahí está, miren. Esta búsqueda lo hizo a nivel de base de datos y pues esto ya es una aplicación web. Y bueno, ahora que ya vimos cómo que podemos descargar versiones antiguas, el historial de cambios, la vista gráfica de todos los cambios. Por cierto, en la vista gráfica de los cambios hay algo muy interesante. Me voy a ir de nuevo acá a este proyecto y resulta que acá en Repository Graph, si se fijan, hay muchísimos cambios. Acá ha trabajado mi compañero Carlos Córdoba, que no ha puesto su foto, pero él ha estado trabajando en este proyecto también. Si se fijan, cuando yo pongo el mouse encima de un nodo,
acá puedo ver la descripción de todos los cambios que se han hecho en esa versión. Hay algunos cambios que llevan muchas cosas hechas. Y vaya, por ejemplo, este de acá, que aparte de haber hecho el cambio en la ventana de asignación para la validación del get tag obligatoria, también dice, también se añadieron columnas en la vista de asignados. Y así pues uno puede ser muy específico a la hora de hacer un cambio para que se entienda por qué existe esa nueva versión. Y si yo quiero descargar una versión antigua, puedo darle clic a un nodo. Por ejemplo, si quiero descargar una versión del último cambio que hizo Carlos, esta de acá. Este merge yo lo probé, pero Carlos lo había desarrollado. Pero vamos a ver este de acá. Se agregó referencia a System Drawing, dice. Le voy a dar al puntito ese y me abre esa versión. Y aquí puedo ver que lo que hizo Carlos fue añadir esta línea de código. Y si quiero descargar esa versión ya con ese cambio en específico, le doy Browse Files y acá puedo descargarlo. O puedo clonarlo. Ya vamos a ver qué es esto de la clonación. La clonación es cuando hay un repositorio en la nube y lo queremos traer a nuestra computadora. Bueno, un ejemplo de clonación no nos caería mal. Vámonos a un proyecto que sea más pequeño para que no se tarde tanto en clonar. Vámonos al proyecto vamos a irnos a Hardware Testing y voy a descargar este proyecto de Zebra Printer. No, vamos a descargar. Entro acá, le doy clonar y yo puedo clonar con esta ruta y luego abro una aplicación que maneje Git. O en mi caso que ya tengo instalado Visual Studio Code, puedo darle clonar con Visual Studio Code. Con cualquiera de estas dos versiones, la más fácil es HTTPS. SSH ya es otra cosa que tenemos que entender. Como es primera vez que lo hago desde este navegador, me dice, hey, GitLab.com quiere abrir Visual Studio Code. ¿Se lo permitimos siempre? Sí, y aquí le doy a abrir. Como esta cuenta la ocupo más para ejemplos, pues no le voy a dar clic a que lo recuerde siempre, para poder dar el ejemplo otra vez. Aquí me pregunta dónde lo quiero guardar. Normalmente la carpeta source y luego repos es la carpeta predeterminada, pero hoy lo voy a descargar en repos de ejemplo. Y acá pues voy a darle a descargar este repositorio. Y con eso pues ya voy a tener descargado eso. Cuando termine de clonar, aquí está bueno, ahí me estoy tapando yo con mi cámara. Voy a moverme aquí arribita. Y ahí vemos pues que está descargando los archivos, parece que son varios. Y cuando termine... Ah, bueno, me está pidiendo logueo. No me voy a loguear entonces. Me voy a hacer... Aquí voy a poner mi nombre de usuario, que es Arturo NVZ, y luego mi password. Y le voy a dar sign in. Eso es bueno. Que pida... Ah, bueno. Ahorita lo cloné con mi usuario personal y no con el de Ingenio. Porque tengo permisos para hacerlo. Y ahora le puedo dar a abrir y aquí voy a poder ver ese proyecto en esta carpeta. Voy a ver que sí confío en los autores. Y luego pues aquí está el proyectito ese. Que es un proyecto de Visual Studio. Si quiero abrir la carpeta, puedo darle aquí clic derecho a algún archivo y darle abrir, mostrar en el explorador de archivos. Y si nos fijamos acá, pues acá tenemos el proyecto y ya podría abrirlo con Visual Studio. Si fuera un proyecto de Intusoft también, pues, clono el proyecto en mi computadora con Visual Studio Code y luego puedo abrir el proyecto. Bueno, algo que me interesa bastante. Ya saliendo de todo esto, vamos a ver el manejo de proyectos de parte de una empresa desarrolladora que nos trabaja a nosotros. Así que me voy a ir aquí a mi navegador personal. Y bueno, aquí tenía un par de cositas. Me falta, bueno, ya llevamos casi la hora y hay varias cositas que debemos de tocar, pero siento que todo lo que hemos visto pues ha valido la pena para que se entienda todas las ventajas que tiene Git. Ya el siguiente, que va a ser un ejemplo de cómo trabajar un proyecto de automatización con GitLab, pues va a ser un ejemplo bien puntual y mucho más rápido. Esta es la introducción. Algo que estaba investigando yo antes. Ventajas de una versión gratuita o de pago en GitHub o GitLab. Vamos a poner acá GitHub Free Storage Limit.
Acá nos da la respuesta Google y dice 1 giga por repositorio. Y bueno, tenemos 1 giga de almacenamiento disponible y luego un ancho de banda para interacciones de comiteo, de envío a la nube, de jalar archivos, 1 giga de ancho de banda. Eso es lo que nos ofrece GitHub con la versión gratuita. 1 giga es bastante. Un proyecto informático o incluso los de automatización no suelen ocupar más de 1 giga. Y ahora pongamos GitLab y veamos por qué prefiero GitLab por otra parte. GitLab nos ofrece el free tier, dice que un almacenamiento del límite de 5 gigas. Aunque acá nos dice almacenamiento libre de 10 gigas. Yo creo, según tengo entendido, es de 10 gigas. Y luego de ancho de banda creo que tenemos 5 gigas nada más. Habría que leer la información. Pero ya sea 5 gigas o 10 gigas, creo que nos queda sobrando. Porque esto es por proyecto. Por un namespace. Así que estamos bastante bien con eso. Y si topamos un namespace podemos crear otro. Pues. Si un namespace fuera un grupo, por ejemplo, podemos crear otro grupo. Por ejemplo, podemos tener dividido el grupo de automatización del grupo de proyectos de IT, que le llamamos acá, información y tecnología, que en realidad son los proyectos de Visual Studio o de aplicaciones web. Bueno, para ir cerrando el video, vamos a echarle un vistazo a... Aquí está. A un proyecto de nuestro proveedor de aplicaciones web. No vamos a entrar a la parte de acá de los miembros del proyecto, que nosotros tenemos un usuario que se llama Ingenia User, que tiene permisos de develop, que sería que tenemos permisos para desarrollar, no tenemos permiso para crear proyectos acá. Y bueno, tenemos permisos solamente dentro de este proyecto, no dentro del grupo de operaciones. En el grupo de operaciones no estamos. Ahí está nuestro proyecto, pero yo no puedo crear un proyecto nuevo, si se fijan. Y está bien. Nos recorten los permisos porque nosotros no trabajamos en esa empresa, sino que ellos nos hicieron la aplicación a nosotros. Bueno, este es un proyecto de ASP.NET. Al final de cuentas tiene el icono de Visual Studio porque un proyecto de ASP es un proyecto de Visual Studio, solo que esto es una API. Para que se sepa que es una API es una aplicación que corre en una computadora, en un servidor, y luego esa computadora tiene salida con IP pública para que desde una página web se pueda acceder a él. Por ejemplo, acá si yo pongo holcimpegasus.com, esto es ya una página web pública desde la cual los camioneros pues, pueden consultar su placa y ver si ya están en la fila de carga o si tienen algún pedido. Esto pues es una página que está ya lanzada de forma pública, así que no hay problema con mostrarlo. Esto, al final de cuentas, se conecta con el servidor que está en algún lugar de las plantas de Holcim. Y de ahí pues agarra los datos. Permite hacer consultas e incluso se pueden preregistrar para anunciar su llegada a planta a los camioneros. Así que está súper bien. Eso, la API es lo que corre en el servidor, la aplicación de Visual Studio que corre en el servidor y luego está la página web. O sea que este proyecto tiene las dos cosas, tiene la página web y tiene la API. Y aparte tiene toda la parte de seguridad para que si acá, por ejemplo, en esta holcimpegasus.com, si quiero entrar como un usuario de Holcim, pues ahí hay una parte que administra los usuarios y contraseñas. Ahora, esto, como les digo, puedo descargar el proyecto, puedo clonarlo porque yo puedo verlo porque estoy logueado con mi Ingenia User. Si no, no podría ver todo esto. Así que de parte de la parte de seguridad de GitLab y GitHub, al final de cuentas, son miles de empresas de desarrollo y de otras cosas, como empresas, digamos, de desarrollo científico, no, de investigación científica, también suelen llevar sus proyectos así. Y pues, que haya una vulnerabilidad de seguridad sería muy difícil. Si no, no habría credibilidad y las empresas no trabajarían con ellos. Así que hay garantía de que hay seguridad completa en esto. Pues. Y si queremos aumentar la seguridad, podemos dejar de utilizar HTTPS y pasar a ocupar SSH, que es el otro tipo de llaves de seguridad.
para poder trabajar los proyectos. Ahora, ¿qué me interesa ver de acá? Bueno, primero, el hecho de que ya un proveedor profesional de desarrollo de software que trabaja directamente esto, tiene ya métodos específicos para manejar los proyectos. Vemos de que aquí hay 3 ramas. Hay una que se llama Develop, que sería la de desarrollo. Luego está la Alpha y la Master. La Develop es la que en la que desarrollaron la aplicación original. Ahí me gusta bastante ir a ver la parte del graph. Y acá vemos de que originalmente pues se iba trabajando en la rama Develop, que es esta verdecita, si no me equivoco. Y de ahí pues poco a poco se fue migrando a dejar solamente la versión alfa. Digamos, todo esto es desarrollo. Ahí vemos que han sido más que todo 2 personas las que han ido trabajando el proyecto. Hubo una tercera también, por lo que vemos. Y ya... Ah, no, este siempre es Marcos. Este Rodolfo creo que ya no trabaja en esto. O es el que se encargaba de la parte de seguridad. Hay uno que se encargó de la parte del diseño web, otro de la parte de seguridad y otro de la parte de la API. Que creo que el de la API y de la página web fue el mismo. Y luego pues se pidió, hubo un segundo proyecto sobre este mismo sitio web, así que lo siguieron trabajando y ya por último pues he seguido trabajando yo algunos cambios. Y como tengo permisos pues he podido cargar estos cambios. Ahora, hay una rama que se llama el Master. La rama Master solamente tiene permisos para poder llegar a ella quien tiene permisos de maintainer o de... se me ha ido el nombre. O de owner. En este caso, el administrador del proyecto tiene permisos de owner en este grupo y en este proyecto. Así que él decidió que cuando se terminó el desarrollo de la primera versión que nos pidieron, en ese momento hizo un merge, o sea, una unión con la rama de la rama alfa a la master. Ahora, cuando el cliente nos dé por aprobado este proyecto, entonces yo le voy a poder decir al administrador, hey, mire, ya nos lo aprobaron. Hoy sí ya puede comitear al máster y pues también ya podemos cobrar. Eso sería lo siguiente, pues. En este caso, pues el proveedor, que vemos que tiene hasta su diseño propio y su propio subdominio, esto es porque ellos ocupan una versión de pago, que no solamente permite llevar o sea, que tengan esta interfaz tan bonita y que tienen muchísimo más almacenamiento disponible, si no es que ilimitado, sino que aparte de eso, pues la parte de administración de proyectos también es bastante mejor. Acá, digamos, podemos ver la lista de tareas, que esto es como Asana. Me gusta más que Asana por una razón. La versión gratuita de Asana no permite colocar la duración estimada de los proyectos, de las tareas, perdón, sino que solamente se permite poner el due date, que sería como la fecha de vencimiento. Acá vemos que ya todas las tareas están como closed porque ya este proyecto pues está considerado como terminado. Aunque ya acá yo podría añadir algunas tareitas que en el board, la vista board es la que más me gusta. Si se fijan, ellos utilizan el board en modo, podemos decir como un tablero Kanban, pero bajo la metodología de Scrum. Acá vemos el Open, que sería como el backlog, donde está la lista de tareas total, y luego a medida que van trabajando el proyecto, pues vemos que podemos mover las tareas de un lado a otro. Entonces, cuando ya tenemos algo por desarrollar, lo ponemos en el to-do, y lo que estamos haciendo en este momento lo ponemos en el doing. Como ahorita yo puedo poner, estoy con correcciones menores. Podría añadir una tarea y ponerle correcciones finales indicadas por Halsey. Y ya con eso, pues cuando yo la termine, la muevo al close. En algunos proyectos de informática, aquí yo siento que esto hizo falta en este proyecto, que es la parte del testing, y nosotros como proveedores de automatización sí lo hacemos, aunque tendríamos que ver la parte del manejo. Testing es otra columna que suelen colocar en los, vamos a ver, Scrum, Develop, Scrum Board, pongamos. O Scrum Board Testing. En informática es bastante común utilizar esto. Entonces se tiene el backlog, el to-do, el in progress, y luego antes del done está la de testing, que cuando decimos, bueno, ya terminamos, lo ponemos a funcionar, hacemos la puesta en marcha. Y luego hay unos días que nos toca quedarnos en planta o bien estar pendientes de forma remota
para ver que si reportan alguna falla o algo, entonces lo que está en testing normalmente pues pueden haber cositas que corregir. Así que esa etapa previa yo siento que sí es necesaria y para los próximos proyectos de desarrollo web creo que vamos a implementar esa columna acá también, que se pueden agregar más columnas perfectamente. Entonces, creo que nos va a servir bastante para la parte de la puesta en marcha. Y la administración de proyectos, como les digo, me gusta muchísimo más acá que en otras aplicaciones como Trello, Asana, Jira, es otra que existe, Monday, que son muy similares a Asana. Asana es la que ocupamos nosotros en Ingenia. Eh, pero el hecho de poder ocupar tanto el tiempo estimado como el due date, la fecha de vencimiento, siento que es una ventaja muchísimo mayor. Y de igual manera, esto se puede vincular con calendarios. O sea, las tareas que tenemos acá, la lista de issues, no solamente podemos vincular las tareas con algún código en específico, para que cuando hagamos un commit en específico, poder decir inmediatamente, ponerle un código de Markdown que se ocupa acá en GitLab, para que cuando hagamos ese commit, pues que finalice una tarea. Ahí hay otra cosa que se llaman los milestones, que no lo ocuparon acá. O bueno, sí lo han ocupado. Que son de los dos desarrollos que han existido. Esta parte de administración de proyectos es lo que más me gusta. O sea, es la razón por la que me gusta más GitLab que GitHub. Aparte de que tenemos más almacenamiento disponible. Y pues en sí la parte de administración de proyectos me gusta más que Asana. Trello, Monday, Jira no lo he visto, pero sé que también sirve para lo mismo. Así que, Jira está enfocado a desarrollo de software, así que posiblemente me guste bastante. Antes estaba enfocado solo a desarrollo de software con metodologías ágiles precisamente, pero actualmente ya lo expandieron a otras categorías, no solamente para desarrollo de software. Bueno, con esto nos vamos a quedar. Aquí creo que ya bueno, hace falta un punto nada más. El punto final es que aquí pues voy a mostrarles mi agenda de todo lo que hemos ido hablando. Precisamente cuando ya quede subido a YouTube el video, que lo voy a subir como oculto porque es de la empresa, aunque si me dan permiso de hacerlo público, pues ahí les va a quedar también a otras personas para aprender de esto. He tratado de no mostrar código para no mostrar cosas confidenciales precisamente. Y que esto pueda quedar incluso para el público, pero eso ya lo vamos a decidir después. Ya vimos la diferencia entre la versión de pago y versión gratuita para ambos. Vimos la parte de cómo maneja el proyecto un proveedor de desarrollo web. Y lo que me hace falta. ¿Qué software necesitamos para poder trabajar con Git? Bueno, primero necesitamos Git para Windows. Voy a tratar de hacer un video también de cómo se instala, aunque cómo instalar un programa para nosotros. Creo que no saber instalar un programa ya sería un poquito como que pecado, ¿verdad? Es como que digan, hey, ¿y cómo hago para crear mi cuenta de GitLab? Y me quedo, hey, o sea, sos técnico, ingeniero por lo menos, deberías de manejar eso, ¿verdad? Pero aún así, la parte de la instalación voy a ver si hago un videíto, pero si no, ya existe también video sobre eso en YouTube. Entonces, necesitamos Git para Windows. Bueno, para Windows o para la versión que tengamos. Por ejemplo, Carlos Córdoba, nuestro compañero, él es Pro Mac, a diferencia mía. no, la verdad es que Mac es bueno, tienen muy buen hardware. Lo único malo para nosotros es que existe Visual Studio para Mac, pero como las aplicaciones que hacemos son para Windows, resulta que no se puede probar en Mac. Entonces ahí tiene sus limitantes, ¿verdad? Para muchas cosas y para programas industriales no hay versión para Mac ni para Linux, por lo que normalmente trabajamos más con Windows. Pero el sistema, ya la página detecta qué sistema operativo tenemos y aquí podemos descargar Git para Windows o para el sistema que tengamos y así pues le damos descargar. Es un software que pesa bastante poco y cuando lo instalamos pues ya nos deja acá instalados estos software de Git. Aquí tenemos Git Bash y Git Ghee. Git Bash sirve para poder ocupar comandos de Git porque Git es el motor en sí, no es la aplicación que vamos a utilizar directamente. Y Git Ghee es una interfaz gráfica. En este se puede hacer ya tiene botoncitos para hacer todas las acciones que normalmente la gente de informática lo hace con comandos, que es como lo aprenden, y normalmente dicen eso, de que
Si no, si, si no, o sea, uno no es un verdadero usuario de Git hasta que sabe ocupar comandos y que se los ha memorizado. Pero para lo que nosotros hacemos realmente no es obligatorio ocupar línea de comandos y memorizar todos esos comandos. Pues acá tenemos pues, una interfaz para crear un nuevo repositorio, para clonar un repositorio que esté en la nube o para abrir un repositorio existente. Y luego, pues, si abrimos un repositorio, aquí tenemos una interfaz para poder trabajar el repositorio. No me gusta mucho esta interfaz, por lo tanto, ya para manejarlo basta, pero no es mi favorito, como les digo. Y por eso, pues, como segundo programa que necesitaríamos, yo recomiendo Visual Studio Code, que es gratuito. Acá hay una diferencia, ¿eh? No es lo mismo Visual Studio Code que Visual Studio. Visual Studio Code es gratuito, ya sea que lo utilicemos para como freelance o para cosas personales, o también si somos una empresa podemos utilizar Visual Studio Code de forma gratuita. A diferencia de Visual Studio, el Visual Studio ya es un IDE. Visual Studio Code es un editor de código y que puede compilar y probar algunos programitas en algunos lenguajes específicos, pero no para crear interfaces visuales. Ya para eso necesitamos un IDE. Si yo quiero hacer una aplicación para Windows, por ejemplo, vamos a ver si aquí en el escritorio tengo algo. Un Hola Mundo, por lo menos. No, no tengo un Hola Mundo. No tengo compilado este proyecto, así que no podemos verlo. Pero un IDE permite crear una aplicación con interfaz y todo y pues distintos tipos de aplicaciones. Como les decía, Visual Studio lleva para poder hacer desarrollo web, para poder hacer desarrollo en Unity, para videojuegos. Y que todos esos módulos de desarrollo son opcionales, ¿verdad? Podemos instalar solo lo de aplicaciones para Windows, que es lo que nosotros ocupamos. Y en mi caso yo tengo aplicaciones para Windows y aplicaciones web, para poder probarlo de nuestro proveedor del sitio web este de la cementera. Em, ¿Qué más? Aparte está la parte de Xamarin, que sirve para desarrollo de aplicaciones móviles. Que permite desarrollar para aplicaciones móviles, ya sea de Android o de iOS. Que Visual Studio permite hacer muchísimas cosas. A mí me gusta más para hacer escadas que estén más relacionados con logística. Ya con cosas de proceso, por todos los símbolos y la comunicación con PLCs o equipos de marcas así algo rebuscaditas que puedan utilizar protocolos propios, pero que son estándares al final de cuentas dentro de sus marcas. Para eso sí recomiendo más un software de escada. Pero para cosas de logística, pues yo siento que es muchísimo mejor Visual Studio. Ya por experiencia propia que he ocupado ambos, pues. El, bueno, Visual Studio, a diferencia de Visual Studio Code, sí tiene un pricing. Ya que hay versión Professional, Enterprise y la versión gratuita que es la Visual Studio Community. En la Visual Studio Community lo podemos utilizar los que somos programadores del lado freelance, por ejemplo, de forma gratuita, o bien para proyectos propios o de código abierto. Y para educación también, para el lado educativo se puede utilizar también Visual Studio Community. Pero es muy pesado. O sea, solo, digamos que son como 7 gigas, creo, 5 gigas o 7 gigas, solo el instalador para poder desarrollar aplicaciones de Windows Forms, de formularios para Windows, de ventanas de Windows, ya hablando en español más de todo el mundo. Y Visual Studio Code, en cambio, es un es un editor de código y su peso es muchísimo menor. Acá si le doy después descargar para Windows, uy, me baja el instalador pesa muy poco. Vamos a ver aquí en descargas, lo voy a descargar. Ya existe, bueno, ya que ya existe no lo voy a descargar, sino que voy a ir a ver el instalador, Visual Studio Code. Vámonos aquí a descargas. Aquí está el instalador, miren, la versión 1.67. Démosle propiedades y si se fijan pesa menos de 80 megas el instalador. Y ya instalado pues igual no pesa mucho. Por eso es que lo recomiendo porque es liviano y es fácil de usar. Entonces Visual Studio Code tiene una interfaz para Git. Por ejemplo, ahorita que tengo que tengo totalmente en blanco. No, ya le había dado clonar a algo. Démosle acá cerrar a esto. Cerrar carpeta.
Cuando no tenemos nada abierto, acá me aparece la ventana de inicio y aquí veo que puedo crear un nuevo archivo, abrir un archivo existente, abrir una carpeta de un proyecto o una carpeta cualquiera y clonar un repositorio desde Git, con Git. Igual, acá si le doy a la parte del explorador, como no tengo abierto ningún proyecto, me da la opción de abrir una carpeta o clonar un repositorio. Si le doy clonar un repositorio, puedo poner el link de clonación acá. O bien, desde acá, desde Git, puedo hacerlo directamente. Este simbolito es el de Git. Entonces, Visual Studio Code es mi interfaz favorita para el manejo de Git. En mi caso, que yo programo aplicaciones para Windows, ocupo Visual Studio normal y también tiene su interfaz para Git. Entonces, si la aplicación que voy a hacer es para Windows, no ocupo Visual Studio Code. Pero si es algo que no va a ser de Visual Studio, entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación en Indusoft, en TIA Portal, en algún programita de otro proveedor, como de Allen Bradley, Snyder, o incluso, como veíamos, lo de la plaza laboral que tenía ahí, que era un archivo de Word, una página web en HTML em, y un PDF. Eso también lo puedo llevar y lo hice con Git, con Visual Studio Code. Así que para manejar Git en proyectos que no tienen que ver con Visual Studio Community, les recomiendo utilizar este porque es liviano y fácil de ocupar. La interfaz es súper sencilla. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, precisamente ya un ejemplo de esto. ¿Qué otra opción hay? Bueno, yo antes de ocupar Visual Studio Code para cosas que no son de automatización, para cosas que son de automatización, ocupaba SmartGit. Pero SmartGit, a diferencia de Visual Studio Code, es un programa... Es gratis, sí, pero es gratis para uso no comercial. Si es uso comercial, que o sea que ya en la empresa no sería muy honesto ocuparlo porque ya sería un uso comercial, porque lo ocupamos para aplicaciones para clientes. Pero yo antes lo utilizaba para el manejo de Git. Esto nos ofrece una interfaz gráfica. Ya podemos ver que nos da una interfaz gráfica para el manejo de Git, que es bastante fácil de ocupar. Estos botones de aquí arriba, sobre todo, son los que me interesa que estén visibles de manera fácil. Pues poder hacer commit de forma sencilla y luego poder hacer push a la nube y poder traer cosas de la nube con fetch y pull y push, pero no, push es para mandar, para empujarlos a la nube y pull es para traerlos, para alarlos de la nube. Así que por aquí nos vamos a ir quedando, creo que exactamente es el punto final. En los siguientes videos vamos a ver cómo crear un repositorio en GitLab para llevar un proyecto SCADA. Que pues ahí vamos a ver ejemplo tanto para proyectos de Indusoft, para proyectos de TIA Portal y para cosas que no tengan que ver con eso, porque tenemos, digamos, en nuestra empresa tenemos a alguien que trabaja con planos y pues también voy a dar un ejemplo de cómo llevar un proyecto de GitLab para archivos de Visio o de SketchUp o incluso de AutoCAD, aunque AutoCAD no lo ocupo yo y no lo tengo instalado, pero perfectamente se puede ocupar para eso también, para llevar las distintas versiones de los planos y poderlos ir viendo. Em, Solamente como, ya tocando ese tema, como punto final, vamos a ver aquí, Pegasus, aquí está. En este proyecto de Pegasus, para que vean de que aquí tenemos un proyecto principal que se llama Pegasus M2. Y dentro de este proyecto, por acá tiene que andar. Bueno, aquí hay un icono. Hay algunas imágenes que yo las tengo acá también. Sí, la carpeta de recursos, aquí hay varias imágenes y yo puedo ver las imágenes acá directamente. Para que vean que no solamente código y programa se puede trabajar. Uy, abramos acá un código. Este de Pegasus. Busquemos Pegasus acá. Logo, Ingenia Credits. Ah, es que hasta los archivos de Photoshop tengo acá, si se fijan. Este es el PSD, es el de Photoshop, y aquí está ya el diseño final. Pero por acá, ¿será que podemos buscar aquí en este repositorio? Justamente quiero buscar un archivo de Visio. Creo que VSX, VisX creo que es el tipo de archivo. Uf, no lo encuentro.
o debe estar en el proyecto principal. Aquí deben dar. Aquí está, miren. Este es el archivo de vicio. Y no solamente, no es obligatorio descargar el proyecto entero. Yo puedo descargar un archivo en específico. Y por ejemplo esto lo voy a descargar en la carpeta de descargas, que no sé por qué me pone como carpeta principal ahorita esto. Y si se fijan es un archivo de vicio en el cual pues trataba de definir todas las partes que tiene este proyecto. Ya que como les digo, este es un megaproyecto ya en sí que lleva años en desarrollo y siguen pidiendo cosas nuevas. Así que para nuestro compañero que trabaja con planos, pues también se puede. Así que con eso cerramos la explicación de todo lo introductorio a Git. Nos salió 1 hora y 20 exactamente. Y el siguiente, pues, como les digo, va a ser ya trabajo de proyectos en específico. Donde vamos a ver SCADA en Indusoft, lo voy a hacer ese. PLCs con TIA Portal. Y luego un tercer ejemplo con archivos de vicio. Voy a hacer mis planos o mis diagramas en vicio para que se vea que se pueden llevar ahí también. El problema con vicio es que no nos da una vista previa dentro del mismo Git, así que ahí también pues utilizar Google Docs sería una muy buena opción. Google Drive, perdón. Así que, bueno, nos quedamos por acá. Esto ha sido todo con respecto a GitLab y pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.